Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Son las 19:05, arranca La Máquina de Pensar con Javier Lasval en controles de emisión. ¿Cómo le va, Lasval? Y con Carolina de Cuadro, la superproductora, ahí saludando a toda la audiencia en un programa que comienza de esta manera. El pasado, el futuro, los mundos alternativos, el terror, la maravilla, el infinito. Los universos de la ciencia ficción a tu alcance, el Mitos del Futuro. Esto quiere decir, esta cortina, que Mitos del Futuro regresa en el 2020 y que Ramiro Sanchís está del otro lado de la línea. ¿Cómo le va, Ramiro? ¿Anda bien? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y vos? Me alegro. Por acá lo más bien, también retornando. Vos sabés que no te oigo bien. Ahora ¿No sí. me escuchás ahora? Sí, ahora sí te escucho, perfecto. Ahí está. Dale. ¿Ahí me escuchás? Sí, ahora sí. Buenísimo. Había un problema No, te decía que retornando entonces a Mitos del Futuro en 2020. 2020 arranca Mitos del Futuro muy temprano, acá en febrero, lo cual habla que Ramiro tiene muchas novelas weird por traer. Vamos a ya que es 2020, vamos a definir de nuevo ese género o ese subgénero weird que vos mencionás. Bueno, el weird, dejando de lado momentáneamente su origen en las revistas pulp de los años 30, digamos, ahora ha sido como resignificado para hablar de cierta literatura, de lo extraño, de la disonancia cognitiva, de lo que no terminamos de comprender, pero a la vez lo vemos presente afectándonos, y que además esa extrañeza se de algún modo resuelve en una forma de horror. O sea, es como una fusión entre cierta ciencia ficción de lo extraño combinado con el horror, ¿no? Por eso su sin duda alguna fundador y padre indiscutido es H.P. Lovecraft, ¿verdad? Que tenía claramente esa pretensión de fundir, sobre todo en sus últimas obras, las tradiciones del relato de horror desde el gótico en adelante con la ciencia ficción. Uh-huh. La idea de lo ominoso, ¿no? Lo siniestro, lo ominoso, exacto, el famoso ensayo de Freud siempre viene bien. Exactamente. Bueno, para arrancar 2020, ¿qué novela nos traes? Bueno, hoy vamos a acudir a una novela de 2015, la segunda novela de Paula Oloizarák, escritora argentina, que si bien a grandes rasgos es más bien una novela que podríamos llamar post-cyberpunk, o sea, una novela de ciencia ficción, hay ciertos giros y ciertas maneras de trabajar los tópicos que la acercan bastante claramente al weird. De hecho, el comienzo mismo de la novela, antes de que se instale, digamos, su tema neo-cyberpunk, ahora voy a aclarar un poco qué es esto de neo-cyberpunk, pero bueno, antes de que se instale propiamente ese tema, la novela comienza con una suerte de relato de las épocas de la investigación ultramarina antropológica, ¿no? En la era de los imperios y el descubrimiento y así intento de asimilación cognitiva de estos mundos que planteaban tribus perdidas en el océano Pacífico, en islas, digamos, ¿no? Que tiene mucho justamente de lo Lovecraftiano. Si uno recuerda, hay que releerlo seguido, de hecho, pero si uno recuerda cosas como justamente la llamada de Cthulhu, esta idea de las islas del Pacífico donde misteriosas tribus adoran a seres marinos, mitad humanos, mitad pez o pulpo o lo que sea. Bueno, algo de eso empieza a sonar en esta secuencia introductoria, digamos, de las teorías, iba a decir las teorías salvajes, me equivoqué, que es la primera novela de Paula, pero las constelaciones oscuras comienza justamente con esta suerte de introducción weird a una novela que pronto se empieza a encauzar más por el lado de cierta ciencia ficción. Entonces, esos dos registros, la ciencia ficción neo-cyberpunk, que no me olvido de que ahora lo voy a comentar un poco mejor, y este weird oceánico lovecraftiano, van empezando a entremezclarse, ¿no? Y terminan de algún modo encontrándose. Es una novela conceptualmente impecable, o sea, su trabajo con el trabajo con sus
temas, está hecho con una precisión, casi diría, silogística. Y de algún modo lo que hace, que es una gran apuesta por lo híbrido, ahora vamos a ver un poco más de esto, por lo mutante, lo que fusiona especies y entidades dispares, digamos, eso de algún modo también queda reflejado en un trabajo que podríamos considerar puramente o más puramente literario, que es un trabajo sobre el lenguaje, donde tenemos a lo largo de toda la novela una serie de neologismos, de apropiaciones de términos en inglés, bueno, no solo en inglés, en otros idiomas, o sea, también hay toda una mezcla complicada o compleja de distintas variantes del castellano y a términos idiosincráticos que parecen caprichosos a veces o que pueden remitir a mismo la historia no sé, del habla de determinadas comunidades en Argentina o lo que fuese, o tribus urbanas. Entonces es un lenguaje muy rico en su léxico, en su catálogo, como si te dijera un bestiario de términos, que empieza a obrar siempre en esos términos de fusión, de hibridación, de mezcla, que es de alguna manera uno de los grandes temas de la novela. Pero bueno, como había dicho lo de neo-cyberpunk, capaz que, Pablo, preferís que explique un poco qué puede ser eso. Dale, perfecto. Quizá los lectores recuerdan o ya lo han leído o lo hemos comentado el año pasado. Bueno, el cyberpunk es una de las grandes tendencias de la ciencia ficción a partir de los años 80, ¿no? Comenzó para muchos con Blade Runner, pero también literariamente se tiende a pensar que el comienzo, el punto de partida del cyberpunk son las historias, los cuentos de William Gibson y su novela Neuromante del 84, que bueno, inventa toda esta suerte de mitología de hackers con corporaciones para las que trabajan y que a la vez los traicionan, y todo este mundo, este inframundo del AMPA, digamos, japonés, estadounidense, en un futuro no muy cercano, pero tampoco un futuro lejano, como si te dijera 2080, estaría pensado, 2070, donde la realidad virtual y la informática permean la vida, no como permean nuestra vida, sino un poco de otra manera, que era la imaginada, la proyectada al futuro en los años 80, particularmente la tecnología de realidad virtual. De hecho, William Gibson fue el que acuñó el término ciberespacio, ¿no? Que luego se generalizaría, y ahora lo ciber puede parecer un cliché, ¿verdad? Pero en los años 80 era algo novedoso y era un futuro como nunca había como nunca había soñado, digamos, la ciencia ficción. Era como un poco ese lema de los cyberpunks y sus críticos en sentido positivo, no necesariamente negativo, de los que te decían un poco la idea de que el cyberpunk o cyberpunk, como uno quiera pronunciarlo, era la novedad y el verdadero futuro, tanto en su representación de un futuro que estaba por venir, como el mismo futuro literario de la ciencia ficción. Era lo último de lo último, sí. Y era una reacción a cierta ciencia ficción de fines de los años 70 que estaba hecha con sagas sagas interminables y un poco el reciclaje permanente de los mismos tópicos. Los cyberpunks impusieron una cosa muy urbana, muy de algún modo ese futuro de lo más o menos cercano, y sobre todo ese énfasis en la tecnología, en las derivas del capital y la tecnología, ¿no? Como todas las tendencias, tuvo también su auge y su desintegración, por decirlo así. Pero el propio William Gibson, creador del movimiento, escribió ya en los 2000 una serie de novelas que volvían a usar de alguna manera las estrategias o los conceptos o los procedimientos de sus novelas cyberpunk, pero en contextos de un futuro que ni siquiera necesariamente era futuro, lo que podríamos decir mañana, ¿verdad? Quizá no sea hoy, pero no es un futuro que difiera drásticamente del presente en que vivimos, ¿no? Entonces tiene una novela que en inglés se llama Pattern Recognition, pero que ha sido traducida como Mundo Espejo, donde uno más o menos cree que lo que está leyendo es el futuro, porque la novela tiene un tono que uno reconoce inmediatamente como ciencia ficción, pero todo lo narrado puede estar pasando en el presente. Es un tipo muy específico de ciencia ficción, donde la idea del futuro está trabajada de otra manera. Y eso luego se extendió a una corriente un poco más clara, con algunos precursores también, y se lo llamó neo-cyberpunk.
cyberpunk o neo-cyberpunk, como uno prefiera decirlo. En las constelaciones oscuras, Paul Aloy Serac hace ese tipo de futuro de ahora no más. Es una historia de hackers, básicamente, o hay un protagonista del cual vemos un poco su Bildungsroman, ¿no? Su novela de formación, cómo aprende a hackear, cómo se relaciona con comunidades, el término que usa el autor es nerds, ¿no? O sea, esa vida universitaria, pero también de algún modo marginada de la academia o de no sé, de lo que sería como ciertas tribus más pop o lo que fuese, y también como ese intento de dominar de alguna manera la tecnología a través de técnicas de hackeo, programación, etcétera. Y la novela sigue esta historia, y termina siendo la historia de alguien que crea una suerte de virus o más bien como organismo ensamblado con distintos virus que comienzan siendo virus informáticos, pero en virtud de asuntos del argumento que no conviene del todo explicar, terminan también teniendo como su fusión con lo biológico. Entonces todo ese lado de lo extraño antropológico, de la fusión entre especies, entre animales y plantas y humanos, y que es un poco el tema de lo que va apareciendo en esta introducción weird que mencioné hace un rato, todo ese tema de los límites entre las especies. Pensemos en términos de la historia natural, como se nos enseñaba, ¿no? Esa idea de, bueno, la taxonomía, la filogenia, la clasificación del mundo, del mundo biológico en especies. Bueno, acá se nos muestra justamente una especie de reverso de eso, donde las fronteras entre las especies son mucho más blandas, digamos. Son más permeables. Entonces hay un hackeo, por usar el término de la otra mitad de la novela, entre esas especies, entre esas criaturas que terminan hibridándose, tomando las mejores características una de otra, que es básicamente lo mismo que hacen las bacterias, ¿verdad? O sea, a nivel bacterial se produce una cosa que se llama transferencia horizontal de genes, donde, por ejemplo, si vos tenés un montón de bacterias resistentes a la penicilina y otras que no lo son y que empiezan a morir porque vos las sometés a antibióticos, penicilina, cual fuera, a veces muchas de las bacterias que están en peligro intercambian con las otras, con las resistentes, los genes que después le van a permitir resistir a ese antibiótico. Entonces, ahí el concepto de especie queda un poco difuso, porque sobre todo desde Darwin y la manera más vertical, la idea del árbol de la vida, ese tipo de acercamiento a la filogenia, que solemos pensar, las características se heredan de generación en generación. Claro, claro. En el sexo bacteriano, por decirlo así, las características son transferidas horizontalmente. Bueno, entonces genera como esta suerte de híbridos, ¿verdad?, de entidades mutantes para las que el concepto de especie no funciona del todo bien. Entonces, por un lado, las constelaciones oscuras habla de ese mundo de lo biológico, híbrido, mutante, y por otro lado, del mundo de los virus informáticos, la tecnología, etcétera, y trato de no spoilear, hacia el final esos dos mundos se van a encontrar. Perfecto. Y de alguna forma yo te estoy escuchando y pienso en lo que le gusta a Ramiro Sanchís, el poshumanismo, y bueno, también ahí debe estar totalmente, o sea, a ver, hay una lectura muy por ahí, clara la idea de esta novela desde ese lado. No sé si es la lectura que ha cundido, habría que preguntarle a la autora si ella relevó de algún modo las reseñas y los artículos que hayan salido por ahí, qué tanto se hablaba de estos temas, que de algún modo están latentes en el libro, y que sí, vos que me conoces sabés que a mí me interesan muchísimo. Claro, y el hecho también de la vinculación de algo de la informática, el virus, de la máquina con lo biológico, tiene que ver con esa idea de una post-especie, post-humanismo, en fin, digamos, algo que está cambiando. De esto, increíblemente, Ramiro, vamos a estar hablando después en el segundo y tercer bloque con Matías Iguinis, que viene a hacer un ensayo que está extraordinario, que se llama Presencias, que lo escribió, ganó el primer premio, y que habla precisamente de cuerpos, de máquinas y de escritura. Bueno, tendré que leerlo entonces, porque parece interesantísimo. Súper interesante. Ramiro Sanchís, gracias por estar en la máquina de pensar. Gracias, Pablo, por la invitación como siempre, y bueno,
nos veremos en 2 semanas, nos oiremos quizá en 2 semanas. Nos oiremos en 2 semanas y yo tengo que decir bien el nombre, Pola Oloixarac, la escritora Exactamente, argentina. no queda muy claro cómo pronunciarlo, hay una X en el medio. Sí, y las constelaciones... Lamentablemente, estuve averiguando, no se consigue con facilidad, al menos en libros nuevos, Claro. quizás siguen usados, pero no es fácil hacerse, lamentablemente, con ejemplares de esta novela tan reciente como el 2015, y mucho menos tampoco se consigue la tercera y hasta la fecha última novela de Pola, que se llama Mona, tampoco se consigue acá, y es una pena porque, en mi opinión, es de, si no la más, es una de las más fascinantes escritoras argentinas de esta generación, digamos, siglo XXI. Está editada por Random House, las dos, debería poderse, pero es lo que pasa, está en Buenos Aires y a veces aquí no está. Ramiro, gracias por estar en la máquina de pensar. Bueno, Pablo, un abrazo, nos vemos pronto. Bueno, amigos, tal como lo adelanté y se lo decía a Ramiro Sanchís en Mitos del Futuro, tenemos con nosotros a Matías Iguinis. ¿Cómo andás? Bueno, Pablo, un gusto. Muchas gracias por invitarme. ¿Iguinis? Así. Popularmente Iguinis, pero lo correcto es Iguinis. Iguinis. Muy bien. Matías es un magíster. ¿Estás haciendo la maestría? Estoy por empezar a escribir la tesis, sí, estoy en eso. Estás en la maestría. Y aparte, bueno, ganaste con este libro, ganaste el primer premio nacional de literatura en la categoría de ensayo inédito, ¿no? Exacto. ¿En qué año fue eso? Esto fue en 2018. 18, exacto. En 2018, perfecto. Y ahora, ¿a qué lo dice? Lo tengo aquí. Premio Nacional de Literatura del MEC, ensayo inédito 2018. Presencia se llama el libro. Matías Iguinis es un nombre de Canelones, ahí yo lo conocí a través de Martín Bentancor, es profesor de literatura, poeta, crítico literario y ensayista, y ahora vamos a hablar de este ensayo. Has publicado distintos trabajos en distintos lugares y estás cursando la maestría en literatura latinoamericana en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y sos colaborador de Brecha. Presencias, tal cual se lo dije a Ramiro, cuerpos, máquinas, escritura, este es el subtítulo, en la narrativa del cruce de milenios. Un subtítulo medio largo donde se habla de 3 autores, Amir Ahmed, Gustavo Espinosa y Mario Lebrero, ¿no? Entonces son 3 narrativas que uno en principio podría decir que son... Que no tienen mucho que ver. Que no tienen mucho que ver, pero vos las pones en línea, sobre todo la de Amir Ahmed y Mario Lebrero, y realmente es fascinante. A mí me pareció muy bueno tu ensayo. Bueno, muchísimas gracias. Porque aparte hay una cuestión de que por lo menos no es un ensayo súper formal, no es un ensayo hermético, a veces también se cae mucho en la jerga literaria, ensayística, y sobre todo hay otro detalle, se habla de 2 cosas, uno de la escritura, del tema de la escritura, cómo es para escribir, pero no de la escritura aislada de la sociedad, no de la escritura aislada de la filosofía, no de la escritura aislada sobre todo del 2020 donde estamos, ¿no? De hecho, como la parte más teórica tiene más por al lado de la filosofía, y ahí hay como un diálogo también con los narradores, pero sí bebe mucho de autores, de filósofos, digamos, el ensayo. Puntualmente, en principio, Gombrich y Jean-Luc Nancy, pero después empieza como un derrotero y empiezan a aparecer un poco solos distintos pensadores, sí. Gombrich, que yo no lo conozco, pero me pareció muy sorprendente todo es un autor que está en pleno apogeo, digamos, si bien hace muchísimo tiempo que está a la vuelta, en realidad es un autor que está publicando y que el problema en realidad con el autor más que nada es que no llega a Uruguay. Yo en realidad para conseguir uno de sus libros más famosos, que es Producción de Presencia, fui a Buenos Aires a buscarlo porque me habían recomendado que leyera. Yo le comenté a un profe de Humanidades más o menos estas intuiciones del libro, y él afuera de Humanidades me sugirió ahí en una charla súper informal que leyera ese libro. Y en esos días me fui a Buenos Aires a buscarlo y nada, y a partir de ahí, luego que leí ese libro, como que se dinamizaron un montón de cosas. Bueno, se dinamizaron tantas que hasta el propio título, ¿no? Exactamente. El título se llama Presencias y tiene que ver con Gombrich, que no lo conozco, reitero, y que es un alemán, no sé de dónde. Sí, exacto. No lo conozco en absoluto. Creo que trabaja en Stanford, si no estoy equivocado.
lo mencionás varias veces y sobre todo lo transcribís y queda, bueno, es muy interesante. Pero cuando vos le comentaste eso a ese profesor, ¿cuál era la intuición que habías comentado en ese momento? Porque vos Sí, la intuición. vinculando que las máquinas... La cuestión era así, era un curso sobre Deleuze, absolutamente nada que ver en principio, que dictaba para la maestría Ilan Semo, un profe de la UNAM. Él propuso su curso y todo lo demás, pero de entrada me pareció que era como un profe súper receptivo a las propuestas del alumno y todo lo demás. Me gustó el curso y a partir de ahí fue que en esa charla le comenté que tenía unas ideas sobre, básicamente la idea del sentido. Yo empezaba a ver que en el cruce de milenios, digamos, en ese corte histórico, que ahora si querés lo desarrollo un poco mejor, percibía que habían improntas narrativas que tenían una tendencia a poner de relieve la escritura, que eso no es nuevo, pero me parecía como muy sintomático de la época, o sea, la escritura en el centro, y después empecé a darme cuenta que no era tanto la escritura, sino una cierta sospecha del sentido de escribir, por decirlo así. Una sospecha radical, ¿no? Radical, exacto. Radical, sentido, ¿para qué escribir y qué escribir, básicamente? Eso, que es radical y puede llevar a una profunda depresión también. Tremendo, ¿no? Al hebrero creo que le pasó eso. Tremendo, y nada, y le comenté eso a Ilan, y él fue que me comentó lo de este autor, que básicamente es un tema muy complejo, pero Gumbrich lo que plantea en ese libro es la idea de culturas de significado, culturas de presencia. Él dice que nosotros vivimos en una sociedad que tiende a interpretarlo todo, a intentar comprender, que tiene la mente como punto de autorreferencia y no tanto el cuerpo, y empieza a desarrollar ese concepto. Entonces en un momento introduce la idea de efecto de presencia, que es la idea de momentos, experiencias que si bien pasan por nosotros no están, digamos, no las consideramos propias. O sea, un tipo de experiencia para la que no encontramos lenguaje. Son experiencias corporales, digamos, sensitivas, sensoriales, digamos, ahí va, exacto, que no se pueden poner en palabras de repente, y que aparte te da la sensación de que no te pasaron a vos o que vienen de otro lado. Exacto, ahí va. En fin, o sea, y que ponen, digamos, en cuestión la idea que es muy mental, que tenemos todo, de que somos como unidades aisladas, ¿no? Eso. O sea, y que en realidad no somos unidades aisladas, pero no, entonces cuando nos pasa algo, ¿y esto cómo? Y ahí quedamos, es como un relámpago, y ahí quedamos en ese ruido, porque además habitamos la cultura de la significación, o sea, todo es lenguaje, entonces por lo tanto entramos como en una especie de colisión con el intento de narrar esa experiencia. Bueno, básicamente por ahí iba, y ahí cuando leí este libro empezaron a aparecer cosas, porque digo, bueno, vi que Amir Ahmed había publicado uno dice novelita, pero de novelita no tiene nada, porque es una gran novela. Dicho sea de paso, recuerdo ahora que salió una reseña hace unos años de Sanchís que un poco la mencionaba y la rescataba. Semidios. Ya años, Semidios, que es la referencia que conozco a nivel de prensa. Y después, que la novela básicamente habla de un escritor que está como, digamos, atrapado en una computadora, ¿no? En el 2001, que es una época en la que la cuestión de internet y todo lo demás, en Uruguay al menos, está como instalándose. Claro. No, y aparte está también, digamos, el miedo al apocalipsis que hubo en el 2000, además, ¿no? El miedo ese de que iba a saltar todo. Iba a explotar todo, un asteroide o la máquina misma. Y vos mencionás también a Carlos Regerman, que el año del pato, creo, exacto, ¿no? que lo editó Planeta, creo. Sí. Que también empecé a ver eso, empecé a ver que Amir Ahmed en 2001 tenía ese libro, una cuestión como el escritor atrapado en la computadora, por decirlo así. Después encontré esta novela, pues empecé como a encontrar medio sin querer, porque se empezó a anudar todo. Encontré este texto de Regerman, que también creo que es Murillo ese protagonista, y es un tipo que queda como enredado en la interfase y quiere escribir una novela, y en realidad creo que se hace un perfil y empieza a chatear en un plan de levante, y se pierde en la novela. Y se pierde. Y por otro lado, pues, digamos, como otro flanco, está la cuestión del hebrero, que también en la novela Luminosa tiene una presencia muy marcada la computadora. Él es programador, por lo menos intenta programar todo el tiempo. La máquina muestra la hilacha y no lo deja controlar lo que él quiere, no lo deja hacer lo que él quiere. Entonces, bueno, así se fue como armando un poco el mapa, o sea, un corte histórico, y empezar a encontrar obras que hablaran, y que se preguntaran por el sentido, y que en esa pregunta por el sentido pusieran de relieve
eso, los cuerpos, las máquinas y la escritura. O sea, como tres puntas que una y otra vez volvían en esas 3 o 4 o 5 novelas que están en diálogo. Y que aparte, digamos, no, y sobre todo el tema también lo mencionás, de pasar, por ejemplo, parece una pavada, pero digo, pasar de la escritura a escribir a máquina a escribir en la computadora, ¿no? Exacto. Algo que lo hemos mencionado y se va pensado, pero no sé si a nivel ensayístico acá en Uruguay se ha pensado tanto o se ha puesto, digamos, ¿no? Sí, porque en realidad es súper complejo porque cambia la materialidad de la escritura, o sea, y eso impone ritmos en la creación. No es lo mismo escribir en máquina de escribir que escribir a mano, que escribir en computadora. O sea, se imponen ritmos, pero aparte el propio soporte impone un tipo de escritura. O sea, el soporte, digamos, manuscrito, escribir a mano, bueno, ahí lo mencionás al hebrero, pero en cuanto a que estás escribiendo con tu cuerpo, ¿no? O sea, pero no solo al hebrero, esto lo han pensado muchísimos escritores, de que, digamos, el estado de ánimo, lo que fuere, eso se materializa, ¿no? En la propia escritura. Yo una vez fui a una charla que dio en el Centro Cultural de España, alguien que había sido director del Museo del Prado, y bueno, y mencionaba todo esto y estaba hablando del arte y de cómo las tecnologías van alejando al pintor, digamos, claro, de esa cosa manual. Yo agarré, le pregunté, pero ¿y cómo serían los escritores? Y me dice, bueno, no lo he pensado, pero por ejemplo, yo me imagino que los que escribían a máquina, ¿no? Cuando estás escribiendo a máquina, si vos estás tenso o intenso o realmente, digamos, emocionado, en los golpes vos podés golpear más fuerte o menos hay una fuerte, cosa más ¿no? violenta incluso, sí. En cambio, un teclado vos podés aporrearlo, hacerlo todo, que la computadora siempre es exactamente igual. Se ha perdido, ahí se va distanciando uno de la... Como mucho más limpio, entre comillas, el proceso de escritura en la computadora que el proceso en máquina de escribir. Queda depurado por la propia tecnología. Es imposible humanizarla o ponerle cuerpo a esa tecnología. Creo que era... tengo una memoria pésima, pero que era Pilia que mencionaba eso, que a uno lo ve el archivo, digamos, y le parece que está todo perfecto siempre. Siempre parece que todo lo que uno escribió está bárbaro, por la presentación que da la pantalla, digamos, ese espejo que nos da, y que en realidad después cuando uno lo imprime, en realidad se da cuenta de que no siempre es tan bueno como creía. Pero sí, sin duda que los cambios, ese tipo de cambios en las tecnologías de escritura inciden y generan nuevos sentidos, sin duda. Generan nuevos sentidos, pero por otro lado parece como que la pregunta de para qué escribir también, porque al llenarse de sentidos parece como que si es todo, es nada también, nada. ¿No? Sí, que eso estaba muy bien planteado yo en ese momento cuando estaba alrededor de estos temas. Estaba muy bien planteado, que yo lo cito en el ensayo, en un artículo de Amir Ahmed, que se llama La comunicación como némesis, que dicho sea de paso recomiendo, que es un ensayo muy bueno, que está en H Enciclopedia, y él traza rápidamente un mapa propone dos puntas, digamos. Por un lado, una escritura que tiende a poner de relieve el sentido, a hacer una cruzada por el sentido, quizá también una especie de resistencia frente a lo otro, que es la falta de sentido, el mercado, el entretenimiento. Y por lo tanto, este tipo de escritura, que es la primera que él menciona, es un tipo de escritura que hace del acto creativo un acontecimiento. O sea, pone de relieve en un primer plano el estilo, la escritura. En el caso de Amir Ahmed, pienso que estaba pensando en una clave neobarroca, por ejemplo. Y por otro lado, dice, hay otro tipo de escritores que, por ejemplo, Lebrero menciona como un exponente de eso, que hace estallar la comunicabilidad. O sea, no tanto una posición negativa frente a los nuevos tiempos que se imponen, sino al contrario. O sea, el hebrero que se atraviesa por esos nuevos ritmos, él dice yo quiero entretener, yo escribo con imágenes, y que en esa operación también genera, digamos, un acto creativo con sentido también. Pero las estrategias son distintas, digamos. No, pero aparte también está la idea como de que lo dice Amir Ahmed, en los últimos 2 siglos hay muchos escritores, incluso dice los mejores o los más atrayentes, los más interesantes, son gente que escribe sobre la nada. Exacto. ¿No? O sea, y entonces al escribir sobre la nada, escribe sobre la escritura, y sin embargo son muy atractivos, ¿no? No da nombres, pero digo, uno puede pensar fácilmente, Flaubert, ¿no? De repente, digamos, que escriben, o sea, la historia, el argumento no es lo esencial. Lo esencial es la escritura misma, ¿no? El estilo, y bueno, lo que ya sabemos, ¿no? De que alguien puede contar las historias, los argumentos pueden ser muy parecidos todos, pero el tema es cómo lo estás escribiendo, ¿no? Claro. O sea, cómo se refleja. Sí, en el discurso vacío, que yo en el libro lo marco como un mojón, porque
precisamente, bueno, es un libro, si no estoy equivocado, en el 96, y ya introduce ese tema, ¿no? Porque él ya en uno de los, creo que en el prólogo agarra y dice, bueno, este libro tiene como 2 líneas y una de las líneas está totalmente despojada de un imperativo novelesco. Digamos, voy a ejercitarla. Al contrario, él quiere escribir en el discurso vacío, voy a tratar de escribir para mejorar la letra. Exacto. Nada que sea interesante. Nada, ¿no? que sea interesante. Nada que sea, digamos, sino todo que tenga que ver con el significante, digamos, ¿no? Como una palabra con la T que me salió acá, no sé qué, no sé cuánto. Pero lo que descubre es que es imposible casi escribir nada, sobre digamos, la ¿no? nada. Porque inmediatamente empieza a escribir, está escribiendo y ya le aparece un pensamiento y empiezan y está la cuestión de la situación familiar de él también, claro, atrás, en un segundo plano. Porque está en el mundo, está en el mundo, entonces el mundo empieza a influir en eso, y él le interesaba, por ejemplo, la O y no sé qué, no sé cuánto, pero empieza de repente a darse cuenta que el pensamiento se le va y empieza a narrar. O sea, empieza a narrar. Hay una tendencia innata en contar historias. A todo el mundo a contar una historia, aunque sea mínima, microscópica, pero a narrar, que implica siempre planteo, nudo y desenlace, aunque no queramos ni nada, es eso. Bueno, para seguir con ese diálogo, en Semidios, la computadora, digamos, el ente que está detrás de la computadora, que se llama quien arbitra, exige todo el tiempo eso, lo que vos mencionás, Pablo. Le exige al escritor que, paréntesis, es un escritor de bestseller, además, que no es un dato menor, le exige que todo el tiempo produzca discurso, que todo el tiempo genere historias. Es como le dice que es como si fuera Sherezade, se llama Sherezade, en Las Mil y Una Noches. Con la salvedad de que en este último caso contar una historia era salvar su vida. Claro. Y en el caso del personaje de Ahmed, en realidad la escritura también pone en juego la propia vida, porque bueno, vamos a explicar un poco, sí, hay una cosa que quedó de la novela, hay ciertos vocablos que están vedados. Entonces, este sistema que se llama quien arbitra, le dice, bueno, vos podés escribir, pero si tecleás y enunciás una palabra que está prohibida, te va a dar una descarga eléctrica el sistema. Bueno, el dato es que en realidad los vocablos prohibidos no están preestablecidos. Por lo tanto, quien escribe va tanteando y va probando, pero las descargas eléctricas se precipitan igual porque como muy kafkiano, digamos. Sí, como arbitrario, es absurdo. Es totalmente arbitrario. No sabes, digamos, es arbitrario porque, digamos, ese sistema, el que arbitra, es como si fuera un niño que quiere que el padre le cuente cosas, ¿no? Contame claro, otra y contame una cosa otra, muy caprichosa. Contame otra, y le va aplicando, digamos, castigos, y entonces lo va estresando cada vez más. Que lo conduce, finalmente, no quiero contar demasiado, pero finalmente es como un desenlace dramático. Y tal cual como decís vos, porque por un lado pide que cuente, cuando se va mucho por las ramas le da un choque eléctrico, pero también cuando se bloquea, digamos, cuando no tiene nada que decir, también le da una descarga eléctrica. Entonces, es como que son los dos fantasmas del escritor. El quedar atrapado en una narrativa, digamos, sin fin, tipo Lebrero en la novela Luminosa, que él dice podría escribir esto hasta el fin del mundo, o por el otro lado, un tipo de escritura, o mejor dicho, el escritor bloqueado también, que es como la cuestión de aquel que quiere escribir y no puede, que también la novela Luminosa es como un buen ejemplo de eso, ¿no? Tiene la beca, tiene todo para escribir, pero lo que no surge es la escritura. Claro, o sea que la idea de cuando están todas las condiciones óptimas y todos ideales, al fin se dieron, ahí justo no aparece. Y entonces, tanto en la no escritura como en la idea, en la obligación de escribir constantemente entretenimiento, ahí hay como una falta de sentido, ¿no? O sea, ¿para qué hacer las dos? Vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos conversando con Matías Higuinís, hablando sobre Presencias, este libro que está editado por Estaciones, es una nueva editorial, y Presencias ganó, reitero, el primer Premio Nacional de Literatura del MEC en el 2018 en la categoría de ensayo inédito, y ahora está como libro y se llama Presencias. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Matías Higuinís en torno a Presencias, que es su libro de ensayo, que, reitero, ganó el Premio Nacional de Literatura, Nacional de Literatura, en la categoría Ensayo Inédito en el 2018, y que ha salido, hace un par de meses, ha salido como libro, Presencias, Cuerpos, Máquinas y Escritura. Hablamos en el bloque anterior de eso, ¿no? O sea, en el año 2000, digamos en los 2000 para acá, la presencia de las máquinas, es obvio que no hay que describirlas demasiado. Estamos invadidos, conectados totalmente por el celular, por las redes, por todo, digamos, y cada vez más, digamos. Esto tiene un sentido que es hacia
hacia cada vez aumentar ese proceso, y no es que ahora podamos quejarnos de que el vértigo no sé qué, no sé cuánto, porque el año que viene va a ser más y dentro de 5 años va a ser más. No sabemos en qué momento va a terminar, digamos, pero... A mí el corte puntual ese de 2000 me interesaba también porque de alguna manera es el primer registro de eso que vos decís, porque ahora ya forma parte de nuestro concepto de realidad. Vamos, sí, ya sí, estamos, del sentido común. Del sentido común, no lo vemos casi. Pero en el 2000 no era así, al contrario, se generaba un efecto de extrañamiento y eso generaba, bueno, este tipo de improntas narrativas. Pero claro, son como mediadores, digamos, suspenden un momento y una relación con la máquina, y eso queda ahí en esas obras. Y la literatura procesa todos estos fenómenos de manera insólita. Acá tenemos 2 o 3 ejemplos en este libro. Lo bueno de este libro, aparte, es de esto que estaba planteando Matías, que es un concepto que lo vivimos como los seres comunes, más allá de la escritura, más allá de la literatura, estés o no en la literatura, estés o no en el fútbol, estés o no donde quieras, lo estás viviendo, porque esto es un estado social, ¿no? Y no solo de Uruguay, sino, digamos, de Occidente, por llamarlo algo, del planeta. No. Y en el caso de la escritura, en un momento vos mencionás también, ponés a Miramet contra Mario Lebrero, o como complementos uno de otro, frente a esa invasión de la máquina, y mencionás lo que fue la última novela de Amir Ahmed, Febrero 30, donde el tema de escribir, al final el tema es por qué escribir, para qué escribir en estos momentos, que atención, lo dice muy bien Matías Higuenis aquí, más allá de la idea del vértigo, que estamos todos como medios aceleraditos, está la idea de que el presente se ha ampliado, ¿no? Se ha ampliado. Yo siempre lo pensaba desde otro punto de vista. Yo decía que había una presentificación, ¿no? O sea, donde vivimos en un presente, y si yo les digo a alguien, a un chiquilín, le digo, el año 85, la dictadura, te miran como si fuera el neolítico, remoto, ¿no? O sea, totalmente. El paleolítico y la dictadura era igual, ¿no? Entonces, si vos no podés imaginarte lo que pasó hace 30 años o 40 años, tampoco podés imaginar vos dónde vas a estar dentro de 30 años. Es imposible imaginar, pero porque estamos en la presentificación. Frente a este fenómeno se ensancha el presente, esa es como la idea. Se engorda el presente. Se engorda, dice en un momento Sando, el protagonista de la novela. Amir Ahmed lo dice, se engorda el presente, lo dice su personaje, y entonces si tenemos, se engorda el presente, si tenemos... todo está ocurriendo en el presente y tenemos muchos datos, ¿para qué escribir? Que la narración siempre es de... una serpiente que se muerde la cola, ¿no? Un presente que todo el tiempo como dice también Lizardi en una de sus otras novelas que aparece por ahí, un presente que se atornilla y se atornilla hasta que en un momento se rompe, ¿no? Todo el tiempo está presente eso. En una novela que también es de fines del milenio, del 99, Evangelio para el fin de los tiempos, también está la idea esta del tiempo y el presente que todo el tiempo tiende a prolongarse, a empastarse, ¿no? Que no avanza, no hay promesas de futuro. De hecho, en la novela, por ejemplo, de Lizardi, no hay imaginación de futuro. No hay imaginación. No podemos imaginar Exacto, futuro. Una cuestión, un bloqueo especulativo, ¿no? No hay futuro. El pasado, como decís vos, ya pertenece a una especie de nada, desapareció. Y por eso, al desaparecer el pasado, desaparece el futuro. Exacto. Y las novelas se mueven en ese estado, digamos, y en esa encrucijada, a mí me gustaba la idea en ese trance también, ¿no? Que lo menciona en la introducción, la idea de trance como la idea de pasar al otro lado, ¿no? Pasar al otro lado de que, bueno, en este caso no sabemos, el cambio de milenio es un trance, un umbral, un túnel, que no se sabe a dónde va. Y me gustaba la idea de trance también porque me parece que son escrituras que están un poco en un estado alterado, digamos, frente a ese límite y a esa imposibilidad del sentido. También además me gustaba porque el ensayo fue escrito un poco en una cosa de trance, no de trance en sentido romántico ni mucho menos, pero sí de entusiasmo. Fue un ensayo que es un resultado de mucho entusiasmo. Por eso también está, como yo lo releía, porque como me había olvidado completamente y tenía que hablar algo hoy, lo releí hoy de mañana y eso, y notaba eso. Se nota el entusiasmo. Se nota el entusiasmo, y eso es importante en un ensayo porque generalmente está marcado por lo académico, exacto, por lo formal, y aquí hay entusiasmo. Y el concepto de trance, que también lo manejaba mucho Lebrero, está la idea de cuando uno está imbuido, o sea, te concentras en algo y lo de alrededor desaparece, sí, ¿no? Ese es el trance. Eso. O al contrario, cuando estás muy aburrido y nada te llama la atención, también puede ser una especie de trance de aburrimiento. De distracción total. Y bueno, y aquí en un momento Amir Ahmed dice, en febrero 30 dice, antes una ficción era mostrar un flanco de la vida.
algo que no estaba siendo percibido. Lo que sucede es que ahora no hay nada que no sea ficción. Nadie dice algo cierto, te invaden fabricando cualquier calumnia, te jopean elefantes y ballenas, y eso precisamente porque han secuestrado para ellos los mecanismos de la ficción. Si la vida ya es una novela maligna, ¿para qué escribir una más? ¿No? Claro. Es esa cuestión de que la ficción va invadiendo todo, ¿no? Todas las órbitas de la vida. Entonces vemos nosotros los audios de WhatsApp o no sé qué, no sé cuánto, todo lo vemos como si fuera un teleteatro, una telenovela, una novela, digamos. Y una vez más se pone en cuestión el hecho de ¿para qué escribir? Entonces, Claro. si todo es ficción, bueno, ¿qué hay que hacer? Uno diría la salida más evidente sería escribir autoficción, trabajar en una zona incierta de verdad e invención. Pero no es el camino que toma Amir Ahmed en el febrero 30, es otro registro, otra búsqueda. Esta novela sale en 2016, a mí me acuerdo que cuando la leí varias veces, pero me volvió la cabeza, medio como que no se le dio mucho corte, me da la sensación, o por lo menos es una mirada un poco subjetiva, pero me da la sensación que quedó ahí, ¿no? Medio, y él lo que hace es como trabajar la idea de experiencia, aparte es como, es una cosa muy límite porque además está la enfermedad, la cuestión de la enfermedad. Sí, él estaba con cáncer y estaba digamos, luchando contra eso y bueno, finalmente... Pero no hace no trabaja la autoficción. No trabaja la autoficción. Interesante. Eso se lo pregunté yo acá, de hecho, porque en la novela hay hechos que yo era reconocible, Claro, digamos, los vivía al lado de él, digamos, ¿no? Aunque no era amigo mío, o no éramos muy amigos, digamos, ¿no? Pero lo viví y entonces él discutió eso, de que no era autoficción, sino que estaban metidos dentro de una ficción. Ahora, también él, ahora me acuerdo que mencionaba, ahora no sé si lo mencionó, pero a Ballard, ¿no? Ballard, el hombre de la ciencia ficción. Sí, que lo tenía súper leído. Sí. En el año 73 o 74 dijo que la ficción ya había invadido todo y que los escritores tenían que inventar la realidad. Claro. No podían los escritores seguir añadiendo ficción a la ficción. Es ¿no? una cuestión que siempre está presente. Y él lo mencionaba en el 73 o 74 por la invasión de la publicidad en todo, claro. Y veía a los candidatos, los políticos, que cada vez estaban más guionados, cada vez más libretados. Entonces cada vez hay una cuestión más de ficción, ¿no? Claro. Entonces, o también decía que cuando se subió uno a un avión aparecía alguien diciéndole, bueno, ustedes tienen que hacer así, asá, ¿no? Las azafatas, en fin. Todo era casi performática. Claro, de todo la era una realidad. performance. Pesa. Entonces, había que inventar la realidad, que nunca explicó bien qué era inventar la realidad. Menuda tarea, ¿no? Cada novela es un intento. Sí, el caso de Febrero 30 rompería lo que el espectador puede estar preguntándose es qué hace esa novela en un ensayo que trabaja el cruce de milenios. Yo intento aclararlo en la introducción, en realidad es muy arborescente, muy digresivo, también como de primer ensayo, una cosa muy de querer meterlo todo. Pero no importa. A mí por lo menos no me importa, capaz que un académico puede decir... No me molestó el hecho de que eso estuviera del 2016 sí, y no fuera en el 2000. A mí tampoco me importa mucho, exacto. Vos lo que estás planteando, esto me gustaría leerlo, dice que en nuestra tradición nacional son las poéticas narrativas de Lebrero y de Amir Ahmed las que se han preguntado con mayor penetración acerca de las impresiones, consecuencias, cortes, rupturas, sentidos que conlleva el cambio en los formatos y las relaciones entre el texto y sus materialidades, ¿no? O sea que los dos se han preguntado con mayor penetración acerca de cuál es el cambio que hay cuando se cambia la forma de escribir, la materialidad. En el caso del Lebrero además es muy patente porque él empieza a abrir el telón del proceso creativo, empieza a hablar de lo que tradicionalmente no tenía prestigio literario, habla de becas, habla de aire acondicionado, de sillones, la comodidad para escribir. Es como que también se introducen esos temas, en el caso del Lebrero puntual, que lo trabaja muy bien. Y me faltó Gustavo Espinosa, que también está vinculado, porque dijimos Ahmed, Espinosa y Lebrero. Gustavo Espinosa también está planteándose para qué escribir, cuál es el sentido, y vos lo que decís, un dato muy menor, pero muy lúcido, que en las tres novelas de Gustavo Espinosa, los cuerpos de las mujeres son las que mueven toda la narrativa, ¿no? Exacto. Entonces el cuerpo de la mujer... Sí, yo eso lo pongo en una nota al pie, porque me parecía interesante, pero también me parecía que en eso de habilitarlo todo se me iba de las manos, medio como que me explotaba en las manos el ensayo. Pero en una nota del pie bastante larga, porque el libro tiene unas notas al pie que son gérmenes que después yo sigo trabajando, incluso en algunos casos,
Nada, simplemente llamo la atención a propósito de la posición femenina, digamos, en las obras de Gustavo Spinoza, ya sea en Las arañas de Marte, en las distintas novelas. Siempre en Carlota Podrida, claro. Y en Todo termina aquí, la esposa que se va a personajes morir. que hablan poco, pero que dinamizan un montón de procesos y un montón de dinámicas dentro de la novela, que son ameritarían un estudio, digamos. Sí, y también decís que ameritaría otro estudio, que lo esperaremos, de Matías Ignis, por ejemplo, de la violencia en Felipe Poleri. Eso ya lo tengo, ¿no? Medio escrito. ¿No? Sí, sí. Que no sería, no entraría dentro de este esquema, que en realidad todo ensayo es un enfoque, y obviamente que se desborda siempre ese enfoque, pero es lo bueno, ¿no? Eso es una nota al pie, bueno. Lo que mencionás, Pablo, que después tomé y ahora estoy escribiendo y ya voy como 60 páginas de un ensayo que tiene que ver con Poleri. Entonces es como una cosa de nunca acabar, va por ahí. Espectacular. Presencia se llama este libro, está escrito como si fuera una computadora de los años 80, ¿no? Presencias en verde, ¿no? Sí. Quisiera destacar que el diseño es de Diego Arriguetti, que es un amigo que me ayudó con la edición, y la diagramación es de Paula Cameto, que son como los compañeros ahí con el sello, pero el diseño que está muy bueno, y la diagramación también. Está muy bien, el sello se llama Estaciones, y este libro se llama Presencias, está distribuido en librerías, supongo, ¿no? Sí, está en el Yelmo de Mambrino, en Escaramuza, y en librerías de Canelones de Santa Lucía, en la Feria de Tristán Narvaja, pero no tiene distribución en todas las librerías, Perfecto. Sino en el Yelmo de Mambrino y en Escaramuza. Bueno, cualquier cosa, si a alguien le interesa, también se puede poner en contacto con nosotros, y nosotros los ponemos en contacto con Matías Ignis. Este libro se llama Presencias, y reitero, trata sobre los cuerpos, las máquinas y la escritura en la narrativa de Amir Ahmed, Gustavo Spinoza y Mario Lebrero. Gracias por estar en La Máquina de Pensar. Me sentí muy cómodo, Pablo, muchas gracias. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana vamos a estar estrenando una sección, El Sótano de la Máquina, porque el 15 de marzo La Máquina de Pensar va a cumplir 10 añitos, su primera década. Entonces vamos a estar haciendo repasos de momentos valiosos de estos últimos 10 años. Vamos a estar presentando al poeta colombiano J. Mario Arbeláez y a Gustavo Maca Wojciechowski en algo que ocurrió, una presentación en agosto del 2010 dentro del marco del Festival Eñe. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.